El viernes pasado, a última hora, nos enteramos que el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia había logrado, desde su visión, una victoria política y militar importante. Logró matar al principal dirigente de la FARC, Alfonso Cano, y sí, es la primera vez, la prensa colombiana lo resalta, es la primera vez que el gobierno colombiano logra matar al principal dirigente de la FARC, porque el anterior Marulanda murió de viejo en la selva. Y cuando murió Raúl Reyes era el número 2 en realidad. Exactamente. No era el número 1. Y los otros que mató también no eran el número 1. Y esto lo logró Santos, ¿no? Juan Manuel Santos, el actual presidente, y inmediatamente la popularidad, te digo, subió al 83%, algo que es bastante frecuente en Colombia, que la popularidad de los presidentes están ligadas al tema este de la seguridad, llamada seguridad, ¿no? Sí, también en la prensa colombiana lo que se decía era que en la disputa Santos-Uribe, que se vio reflejada en las elecciones municipales donde a la gente de Uribe le fue muy mal, Uribe había dicho que las Fuerzas Armadas estaban desmoralizadas, que era un toquecito en contra del presidente Santos, y la respuesta, claro, fue muy contundente, desmoralizadas, con este golpe seguramente no. Claro, ahora la gran pregunta es qué pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, sin un guía? ¿Qué puede pasar con la guerrilla? ¿Quién va a ser el sucesor? Tampoco un guía histórico, eso también hay que señalarlo. Sí, un hombre, digamos, que tenía mucha influencia, un intelectual, de alguna manera, que había tenido una carrera universitaria, y bueno, el punto ahora es, digamos, es quién va a ser el sucesor. Hay varios nombres que se barajan. Timochenko es uno, Iván Márquez es el otro, así que bueno, es algo que se sabrá con el tiempo, digamos, cuando la FARC den algún tipo de notificación, ¿no? Sí, también algunos análisis señalaban, especialmente los que se oponen a la política del gobierno de Santos, que Alfonso Cano era una cara muy negociadora, y que esto en realidad, lo dijo la ex senadora Piedad Córdoba, que es un golpe a la paz, porque justamente estás matando a aquel que quiere negociar. Porque fíjate que cuando asumió Santos, al otro día, o ese mismo día, había sacado una carta abierta, Alfonso Cano, justamente pidiendo diálogo, y al día siguiente le respondió Santos, pero le respondió con una cantidad tan impresionante de exigencias, que era prácticamente como decirle, no vamos a hablar, ¿viste? Porque exactamente. Digamos, es cierto que era una figura que uno la podía ligar con el diálogo, ¿no? Con la vía política y pacífica. ¿Qué te parece si vemos una ficha que preparamos de la FARC, un poco para dar la idea de la historia de este movimiento guerrillero? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas por sus siglas FARC, son una guerrilla de origen campesino y de inspiración marxista-leninista que se define a sí misma como antiimperialista y representante de las clases populares colombianas. Comenzaron sus actividades en 1964 como el brazo armado del Partido Comunista de Colombia, en respuesta a los sucesos ocurridos entre 1948 y 1958, conocidos como la violencia, uno de los periodos más turbulentos de la historia de ese país. Además del gobierno de Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Nueva Zelanda y la Unión Europea consideran a las FARC como organización terrorista. Hay diferentes estimaciones sobre la cantidad de integrantes con los que cuentan las FARC. Según el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Edgar Cheli, serían 18.000, de los cuales 9.000 serían combatientes y otros 9.000 proporcionarían apoyo logístico e inteligencia. Otras fuentes estiman los combatientes de la FARC en un número de entre 9.000 y 11.000. Las FARC controlan o mantienen una presencia importante en 24 de los 32 departamentos en los que se divide Colombia, sobre todo en las zonas sur y este del país, incluyendo las regiones de Putumayo, Tolima, Nariño y el Valle del Cauca. Desde principios de 2008, el gobierno de Colombia, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, asestó duros golpes a las FARC. El 1 de marzo de ese año, fuerzas colombianas violaron la soberanía de Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, el encargado de Relaciones Internacionales de la FARC. El incidente llevó a la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia, y Venezuela hizo otro tanto en solidaridad con Quito. El 3 de marzo
Iván Ríos, integrante del secretariado de 7 miembros y la máxima conducción de la guerrilla, fue asesinado por su guardaespaldas. El 26 de marzo de 2008 falleció a los 77 años por un ataque cardíaco Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Tiro Fijo, máximo jefe y uno de los fundadores de las FARC. En julio de 2008, el Ejército de Colombia lanzó la denominada Operación Jaque, por la cual lograron engañar a las FARC mediante agentes infiltrados y liberar a unos 15 rehenes de alto perfil retenidos por la guerrilla, incluyendo, entre otros, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a 2 contratistas militares estadounidenses. El 23 de septiembre de 2010, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el asesinato de Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy, quien había reemplazado a Marulanda en la máxima jefatura de las FARC en el curso de una operación ejecutada en La Macarena. En enero de 2011, el presidente Santos reconoció que las FARC habían seguido muy activas en 2010, matando en combate a 460 soldados e hiriendo a otros 2.000. En los primeros 6 meses de 2011, las FARC lanzaron alrededor de 1.100 ataques contra el ejército y la policía, un 10% más que en 2010. El 4 de noviembre de 2011, el gobierno colombiano anunció que había dado muerte al actual jefe de las FARC, Alfonso Cano, durante una operación en la región del Cauca. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Esta música que escuchábamos obviamente era la música generada por las propias FARC. Se pueden conseguir algunos de los discos alusivos a la historia de la guerrilla de la FARC. Ahora, yo veía la ficha esta y recordaba, porque se mencionaba en 1948 el Bogotazo. Nosotros, este programa ya lo tenemos hace más de 6 años, así que hemos hecho mucho sobre la FARC. Incluso hicimos en su momento un informe sobre el asesinato de la persona más importante que tiene que ver con la historia del Bogotazo, que era Gaitán, en abril del 48, que ahí es donde surge la violencia. Siempre se dice que el inicio de la violencia en Colombia tiene que ver con el Bogotazo, cerca de 200.000 muertos después, pelea entre los partidos tradicionales anterior a la Revolución Cubana. O sea, las FARC son anteriores, como generación política, son anteriores incluso a la Revolución Cubana. De alguna manera se vieron obligados a, digamos, a ir a la montaña, empezar a luchar, porque vino, digamos, después de esa sospechosa muerte de Gaitán, porque en realidad nunca se supo, siempre se sospechó que fue la CIA también. Se decía, vos sabés que fue un 9 de abril y fue en coincidencia en ese momento con una de las reuniones más importantes de Estados Unidos con el resto de América Latina, donde estaba Marshall, exactamente, el famoso general Marshall, que después se hizo famoso por el Plan Marshall, para fundar la OEA. Eso sucedió todo prácticamente en el mismo, creo que sucedió todo en el mismo día. El libro de la biografía de García Márquez lo cuenta maravillosamente. También había otro joven, un joven cubano que había ido como estudiante, que se llamaba Fidel Castro en ese momento, porque justamente se estaba organizando un congreso estudiantil de repudio a aquello que estaba generando Estados Unidos en Bogotá. Y tenía a las 2 de la tarde una reunión con Gaitán y lo mataron al mediodía. O sea, por pocas horas Fidel Castro nunca se pudo encontrar con Gaitán. ¿No se encontró? Yo pensé que se había encontrado con Gaitán. No se encontró. No se encontró con Gaitán. Ahora, lo interesante también es la historia del movimiento estudiantil colombiano, que justo acaba de torcerle el brazo al presidente Santos. Interesante esto, como por un lado la guerrilla está recibiendo golpes, pero por el otro lado, ayer hubo una manifestación importantísima de los estudiantes en muchas ciudades en Colombia, en contra el cambio de esta ley de 1992 que le abría las puertas a la privatización de las universidades. Desde el 3 de octubre que se están movilizados, tal vez un poco eclipsados por la revuelta de los estudiantes chilenos, pero los estudiantes colombianos tienen una historia muy larga. En el 48 fue un hito importante, en el 71 hubo huelgas muy importantes con muerte de estudiantes, y lo novedoso ahora, según estaba leyendo también en la prensa colombiana, que lograron unificarse las diferentes centrales o los diferentes dirigentes estudiantiles, y esto fue lo que les permitió llevar adelante una lucha
con éxito, hasta tal punto que hoy el presidente Santos, hace horas nada más, dijo que va a retirar la propuesta de reforma educativa, que le va a decir al Congreso que la retire definitivamente, que la anule, pero también le pide a los estudiantes que levanten las tomas de las universidades. Mañana ellos van a definir si levantan las tomas, si cesan con las huelgas o no, pero es una victoria muy importante para el movimiento estudiantil colombiano. Así es, muy interesante. Bueno,